soy neuropsicólogo, pero sobre todo me gusta decir que soy padre. Y cuando les digo a mis hijos que voy a dar una charla en un colegio, cuando vengo a un evento como este, lo que les digo es que voy a explicar a otros padres cosas que yo sé acerca del cerebro y que les puede venir bien. Y en concreto lo que os voy a explicar es cómo podéis cuidar el cerebro de vuestros hijos. Seguro que todos queréis hijos inteligentes, hijos que se sientan satisfechos, y eso en parte tiene que ver con cómo les enseñemos a cuidar su cerebro. Fijaros, todos nosotros sabemos y enseñamos a nuestros hijos las pautas básicas de higiene corporal y, por ejemplo, de higiene dental. Todos los niños saben que deben cepillarse los dientes 3 veces al día y, sin embargo, la mayoría de padres tienen muy poca idea acerca de cómo pueden cuidar el órgano más importante de sus hijos, su cerebro. Y el cerebro es importante por muchas razones. En primer lugar, porque a diferencia de los dientes no tenemos un cerebro de leche y otro cerebro de adulto que vaya a mudar a los 6 años y por lo tanto podamos malcriar a los hijos durante los 6 primeros años de vida, que luego no pasa nada porque saldrá un cerebro más sano con el que nos podremos esforzar y hacer un buen trabajo. También es verdad que el cerebro no se puede empastar, no se puede endodonciar, el cerebro tampoco se puede trasplantar, porque si cogemos al hijo de la señora que está aquí en la primera fila y le ponemos el cerebro del hijo del señor que está en la platea, al final lo que tendremos no es el hijo de la señora, sino que tendremos el hijo del señor, porque la personalidad, el alma de la persona está en su cerebro y por lo tanto es muy importante que sepamos cómo cuidar. También porque, como decía Javier Urra, vuestros hijos, mis hijos, muy posiblemente llegarán a vivir 100 años y sabemos que a medida que nuestros hijos se hacen mayores, la prevalencia de enfermedades como el Alzheimer o como los ictus, que es la primera causa de muerte entre las personas de este país, entre los españoles, se va multiplicando. Esta es una gráfica que es escalofriante y vemos ahí en la línea azul y en la línea morada los casos de personas que tendrán Alzheimer dentro de 80 años, es decir, cuando vuestros hijos tengan 85, 95, 100 años. Sabemos que cuidar el cerebro puede ayudar a prevenir esta enfermedad, puede ayudar a prevenir o por lo menos retrasar el Alzheimer y también es importante a la hora de prevenir los ictus, pero también esta otra gráfica, es una gráfica escalofriante y habla del número de recetas para el déficit de atención que se han expedido en un país como en Inglaterra desde el año 2002 hasta el año 2012. Como veis, la escalada de recetas que prescriben los psiquiatras y los neurólogos es escalofriante. Frente a estas dificultades, tenemos ciertas recetas que son el cuidado del cerebro. Y el cuidado del cerebro es importante que se implante desde pequeños porque sabemos que los hábitos saludables para el cerebro y en general para el cuerpo del niño se aprenden durante la infancia. Por mucho que un chico de 50 o una persona de 50 años lea un libro acerca del cuidado del cerebro a esa edad, si no ha sido educado en una alimentación neurosaludable, en realizar ejercicio físico, si no ha sido educado para saber gestionar sus emociones, es muy posible que pueda hacer poco para prevenir trastornos como la ansiedad, la depresión, el estrés, etc. Y en ese sentido os he traído 4 ideas básicas para que aprendáis a cuidar el cerebro de vuestros hijos o les enseñéis a cuidarlo. En primer lugar, lo más importante es el afecto. Sabemos que un cerebro que no recibe afecto, sobre todo durante los primeros años de vida, pero durante toda la vida es un cerebro que va a crecer con serias dificultades. No solamente dificultades emocionales, sino también dificultades intelectuales. Y eso es así porque el cerebro racional, el cerebro intelectual, esa parte azul que podéis ver con todas sus arrugas características, se crece o se desarrolla sobre otros cerebros que son el cerebro primitivo, que es el que nos pide que comamos, que durmamos, y sobre el cerebro emocional que busca afecto. Solamente cuando ese cerebro emocional está bien nutrido, solamente cuando ese cerebro emocional ha recibido todo el cariño que necesita, puede tener una capacidad intelectual plena. Pero es muy importante también que no confundáis el afecto con la sobreprotección. Porque sabemos que cuando uno de vuestros hijos pequeños, por ejemplo, quiere escalar una roca y vosotros como padres veis que es un poquito peligroso, que se puede caer y hacerse un poquito de daño, en su cerebro están ocurriendo 2 cosas muy interesantes. Si veis, a la izquierda de vuestra pantalla, veréis la amígdala, un núcleo rojo pequeñito, que lo que le dice al cerebro es que tiene que tener miedo porque eso es algo peligroso. Y a su vez, en la parte derecha de la pantalla lo que estaréis viendo es el polo prefrontal, la corteza prefrontal del cerebro, que le dice que es capaz de conseguirlo, que es capaz de enfrentarse a ese problema. Y por lo tanto hay una pugna entre esas 2 cosas. Si de repente aparece la madre o el padre preocupado, el padre sobreprotector, que lo que quiere hacer es que su hijo no tenga ningún problema,
va a tomar la posición de ese lóbulo prefrontal, esa parte del cerebro que le permite sentirse valiente, sentirse confiado frente a los problemas, y lo único que nos quedará en el cerebro del niño será ese miedo y esa inseguridad. Y el niño no aprenderá a resolver problemas porque será la mamá o el papá el que estará resolviendo los problemas. No solamente cuando el niño se intenta subir a una roca, sino también cuando el niño tiene que tomar decisiones respecto a su carrera, a su formación, respecto a la pareja. La manera de enseñar al niño a tomar buenas decisiones no es evitarle los problemas, sino dejarle que tenga aciertos y errores y ayudarle a prevenir o ayudarle a aprender de esos aciertos y esos errores. Otra área fundamental en el cuidado del cerebro, y sabemos que la más importante de cara a la prevención del Alzheimer y de los ictus, es el ejercicio físico. ¿Y por qué es así? Pues porque el cerebro es un gran consumidor de oxígeno. Con tan solo un 2% del peso corporal, el cerebro consume el 33% del oxígeno que está en nuestros pulmones. Y ese oxígeno lo utiliza para pensar y para sentir, que son dos tareas que consumen mucha energía en el ser humano. Y curiosamente ese oxígeno llega al cerebro gracias a un corazón que debe estar bien entrenado, que debe ser resistente y debe ser fuerte, y la mejor manera de conseguirlo es implantar el ejercicio físico desde que somos pequeños y durante toda la vida adulta. Además, hacer ejercicio nos permite reducir los niveles de estrés que podemos tener en relaciones conflictivas con los compañeros, cuando nos tenemos que enfrentar a un examen, y aumentar el BDNF, que es una proteína que nos permite recordar mejor, que nos permite aprender. Los niños que hacen ejercicio después del colegio recuerdan mejor la lección simplemente porque han sido capaces de segregar esta proteína que nos ayuda a consolidar los recuerdos en nuestro cerebro. Y ojo, ya que estamos hablando de oxígeno, es importante que el aire que respiren nuestros hijos esté limpio. Es importante que ciudades como la que vivimos aquí en Madrid esté lo más limpia posible y que llevemos a nuestros hijos a jugar al campo, porque cuanto más puro sea el aire que respiran, cuanto menos dióxido de nitrógeno respiren, mejor será su desarrollo intelectual. Fijaros, estos son algunos estudios, o este es un estudio muy reciente en el que habla del efecto de la contaminación sobre el desarrollo intelectual del niño. Son muchos estudios los que tenemos y sabemos que aunque el efecto no es muy grande, es un efecto real y claro que puede determinar que un niño tenga un mayor nivel de inteligencia. Incluso se está hablando ya de que ese factor de contaminación puede influir en la probabilidad de tener Alzheimer en un futuro. La tercera área importante sería la nutrición neurosaludable. Sabemos que desde el embarazo, y esto está bien demostrado, aspectos como la cantidad de fruta que come la madre o la cantidad de pescado azul van a ser determinantes a la hora de ver la inteligencia del niño unos años después. Hay muchos alimentos que sabemos que son neurosaludables y otros que no lo son tanto, como las verduras, las harinas integrales, la cantidad de azúcar que toma el niño, evitar alimentos como los que están enlatados, en conserva, porque pueden producir una pequeña inflamación en el cerebro debido a los conservantes. Y los beneficios de una nutrición neurosaludable se dejan ver de manera inmediata en la memoria del niño, en la concentración. Por ejemplo, cuando tomamos muchas frutas y verduras, tenemos mejor memoria y mejor concentración porque los neurotransmisores que nos permiten recordar, nos permiten concentrarnos, se sintetizan gracias a las vitaminas que se encuentran en estos alimentos. También la agilidad mental tiene que ver mucho con las grasas que toma el niño. No son lo mismo las grasas saturadas que las grasas no saturadas, ya que unas facilitan el flujo de información a nivel cerebral y otras lo que hacen es enlentecerlo. También influyen en el estado de ánimo y también en la prevención de enfermedades relacionadas con el envejecimiento y con la salud emocional del niño. En definitiva, el hecho de tener unas arterias limpias, y como os he explicado antes, las arterias son muy importantes porque son las que llevan el oxígeno y los nutrientes al cerebro, y en el cerebro esas arterias son muy estrechitas porque tienen que llegar a la parte más alejada del corazón y son unas venas muy finitas. El hecho de que vuestros hijos en el cerebro dentro de unos cuantos años tengan unas arterias limpias como esta, o colapsadas como esta otra a causa de la placa de arteriosclerosis, puede tener que ver con decisiones sencillas como si compráis la merienda de vuestros hijos en la sección de grasas hidrogenadas y azúcares del supermercado o si la compráis en la sección de frutas y verduras. Sabemos que esto tiene una influencia real e importante sobre el cerebro de vuestros hijos. Pero la última área, y yo creo que posiblemente una de las más importantes que os quiero comentar, es la gestión del estrés. Hoy en día tenemos niños que viven con mucho estrés, que no tienen ni un momento libre, niños además que no son capaces de enfrentarse a una rabieta y niños que sufren de una manera desproporcionada ante las dificultades comunes de la vida. Esto provoca lo que conocemos como el síndrome de decaimiento, que es simplemente la sensación de que no estamos muy motivados ante las
pues ante las situaciones cotidianas de la vida, tener un poco de apatía, tener ese bajón de motivación y sentir en el fondo que la vida no es tan interesante y no es tan emocionante como debería ser. Curiosamente, los tiempos han cambiado. Yo me acuerdo cuando venía aquí al barrio de Salamanca para ver a mi abuela desde Bilbao, que pasábamos los viajes en el coche y eran unas 5 horas, porque por aquel entonces no había las autopistas que hay ahora, 5 horas sentados en el coche y nuestro mejor entretenimiento era observar la luna, cómo seguía el coche, hablar con nuestros padres, jugar al veo-veo o simplemente mirar por la ventana. Hoy en día nuestros hijos tienen pues, una televisión en la parte de atrás del coche. Cuando yo quería ver los dibujos animados favoritos, mis dibujos animados favoritos, que podían ser en un momento de mi vida los de David el Nomo, como seguro que muchos de vosotros, tenía que esperar una semana entera para poder verlos, tenía que esperar el siguiente sábado para poder verlos. Nuestros hijos pueden ver sus programas favoritos en cualquier momento del día, porque tienen varios canales a su disposición que están funcionando las 24 horas del día y, por lo tanto, no tienen que esperar, no tienen que hacer ese ejercicio de control de la frustración para esperar el momento pues en el que toque. Y si además no aparecen en la tele, tienen el tablet de papá o el tablet de mamá. Antes una señora preguntaba por las nuevas tecnologías. Yo sabéis que soy bastante crítico con el uso que hacemos en casa, sobre todo de esas nuevas tecnologías, porque las nuevas tecnologías sobre todo lo que hacen es ofrecer una estimulación inmediata. Los videojuegos dan un refuerzo constante cuando en la vida real no tenemos siempre premio, no tenemos premio cada pocos minutos, para cada pocos segundos, sino que tenemos que esperar a conseguir las cosas que son valiosas. Cuando yo estaba enamorado de la chica que conocía pues, en el colegio que estaba cerca de mi casa, tenía que esperar toda una semana para poder hablar con ella, para tener la oportunidad de hablar con ella, y sin embargo, los niños de hoy en día, los jóvenes, pueden hablar con cualquier persona en cualquier momento. No tienen nada más que hacer que subir a casa y conectarse a Internet, hablar por el 20, hablar con los programas de redes sociales para poder hablar con cualquier persona. No estamos acostumbrando a nuestros hijos a esperar, y esperar es muy importante. Hace ya unos cuantos años, un psicólogo de la Universidad de Stanford, Walter Miser, hizo un experimento que creo que todos los padres deberían conocer. En ese experimento puso a unos niños frente a una golosina y les dijo algo tan sencillo como que si esperaban 15 minutos, volverían y les darían una segunda golosina. Y si no querían, podían comerse la golosina en ese mismo momento y lo que ocurriría es que no tendrían una segunda golosina. Esto es lo que pasó, ¿vale? Esto es una reproducción de la investigación, se ha hecho muchas veces y si os fijáis, la parte frontal del cerebro, esa que nos permite soportar las frustraciones, tiene que hacer un gran esfuerzo. Los niños despliegan todo tipo de estrategias muy inteligentes, como no mirar la golosina, aunque la parte derecha del cerebro, que es más impulsiva, tiende a coger la golosina, la huelen, se desesperan, suspiran, aliviando tensión, la cogen con las dos manos, haciendo como que se la comen, pero sin comerla, porque no lo pueden hacer, intentan comunicar los dos lados del cerebro, porque eso les permite gestionar la información y repartir el estrés entre los dos hemisferios, se desesperan, ahí vemos otra vez que intentan combinar los dos lados del cerebro, otros no saben exactamente qué está pasando. Los más pequeños, los que tienen menos de 4 años, pues enseguida echan la mano y se ponen a comer la golosina. Y en definitiva lo que estáis viendo aquí es el tremendo esfuerzo que supone para los niños, para los adolescentes, hacer esa capacidad o ejercer esa capacidad de autocontrol. Tolerar la frustración. Es algo frustrante y desesperante. Y a los niños, pero también a nosotros como adultos, nos cuesta muchísimo trabajo poner a funcionar esa parte frontal del cerebro. Hasta el punto de que la mayoría de los niños en el experimento no llegaron a completarlo satisfactoriamente. Este niño rubio, por ejemplo, sí. Aunque fijaros que le costó un montón. Lo curioso y lo divertido de este experimento, y por lo que es tan interesante, es porque hay más fibras aferentes, es decir, que tenemos más conexiones que van desde el cerebro emocional hasta el cerebro racional que viceversa, y por lo tanto las emociones tienen un empuje muy grande, y sin embargo la capacidad de autocontrol es relativamente pequeña. Pero es importante que lo hagamos, porque la felicidad no es algo constante en la vida. No podemos pensar que nuestros hijos van a ser felices en todo momento. La felicidad es intermitente, y como decía alguien, se percibe solamente por contraste. Solamente gracias a los momentos un poco más amargos, a los momentos en los que pasamos dificultades, podemos apreciar esos otros momentos que son momentos magníficos y muy importantes en nuestra vida. Lo más interesante de este experimento no es ver cuánto le cuesta a los niños soportar la frustración, sino lo que ocurrió 18 años después. Os lo creáis o no, 18 años después, estos investigadores de la Universidad de Stanford buscaron a esos mismos niños y a sus padres y les hicieron toda serie de cuestionarios y tomaron datos acerca de su vida. Curiosamente,
la cantidad de minutos que cada uno de esos niños había pasado, había sido capaz de controlar esa frustración y había sido capaz de controlar sus ganas de comerse la golosina, eran lo que mejor, de todas las variables, mejor que su inteligencia, mejor que otros aspectos tomados sobre su personalidad, la capacidad de controlar la frustración era lo que mejor predecía la nota en el examen de selectividad y también, veo un gran silencio ante este dato, la nota en el examen de selectividad, pero también la satisfacción en la relación con sus compañeros, la satisfacción en la relación con su familia y, en general, su nivel de adaptación social. Muchas veces los padres intentamos ahorrar a nuestros hijos las frustraciones naturales de la vida y, sin embargo, sabemos que si queremos tener hijos felices, no deberíamos ponérselo todo fácil, no deberíamos ahorrarles esas dificultades, sino que, en lugar de hacer que el viento siempre sople a su favor, enseñarles también a navegar en tempestades. Enseñarles que la vida, además de momentos fáciles y divertidos, tiene también sus momentos de dificultad. Seguro que muchos de vosotros estáis pensando que si tenemos hijos a los que enseñamos mucho autocontrol, pues vamos a tener hijos muy encorsetados que no van a saber disfrutar de la vida, pero nada más lejos de la realidad. El lóbulo frontal, esa parte del cerebro tan importante para vuestros hijos, es una zona realmente versátil. Y lo que les va a permitir a vuestros hijos es tener la mejor respuesta en función de cada situación, de tal manera que cuando tengan que ejercer ese autocontrol, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, por ejemplo, pues el que tengo que hacer yo aquí delante de todos vosotros, que me ponéis francamente nervioso, lo va a poder hacer, pero en el momento en el que no necesite ejercer ese autocontrol, se va a poder desmelenar, como haré yo esta tarde cuando esté tirado en la alfombra jugando con mis hijos, que es una cosa que me encanta. Por eso, porque es importante que los niños tengan autocontrol, porque es importante que comprendan los límites y porque es importante que sepan que en la vida no todos son momentos fáciles, a mí me gusta mucho mi labor de padre, de educador, como mal padre. En esos momentos en los que tengo que decirles que esto no lo puedes hacer, en esos momentos que le digo a mi hija que se tiene que conformar con las galletas porque ya cenó magdalenas la noche anterior, en esos momentos que les digo que tienen que esperar un poco, porque aunque no sea el tío más popular de la cocina en ese momento, porque aunque mis hijos en ciertos momentos se enfadan, sé que es una labor tan amorosa como darles un beso de buenas noches. Porque cuando les digo que no, cuando les digo que tienen que esperar, estoy dándoles un regalo importantísimo para su cerebro. Les estoy dando el conocimiento y la capacidad, les estoy facilitando que adquieran la capacidad de soportar los momentos difíciles de la vida, porque además así entenderán que la vida no son solo momentos buenos, sino que también son momentos difíciles. Y de esa manera, aprendiendo ese contraste y sabiendo controlarse en los momentos que lo requieren y disfrutar en los momentos en los que realmente pueden disfrutar, podrán sacarle todo el provecho a la vida, podrán saborearla y se darán cuenta que la vida realmente es maravillosa. Por eso, simplemente os digo que penséis en el cerebro de vuestros hijos y que les eduquéis con el cerebro en mente. Esos son mis 3 libros y podéis encontrar más información aquí. Muchas gracias. Gracias. Vamos al saloncito. Vamos a nuestro saloncito, Álvaro. Aquí rodeados de libros. Oye, yo Con estoy nuestra biblioteca, emocionada con lo que cuentas, pero claro, tú sabes mucho, has escrito 3 libros, vendes sin parar, y entonces dice él, no le deis a vuestros hijos las cosas de manera inmediata, tienen que aprender la frustración y no sé cuánto, y que esperen y tal, y cual, y pascual. Y la pregunta de los padres es, sí, pero ¿cuánto les hago esperar? Porque lo de la David el Nomo, de semana en semana, yo lo he vivido como tú, porque somos tremendamente jóvenes, pero dile tú a tu hijo ahora que se espere una semana para ver unos dibujos. Bueno, Es pues, el tonto de la clase. puede parecer el tonto de la clase a los ojos de una persona que no entiende tanto acerca de lo que realmente el cerebro necesita. Yo os puedo decir que mi hijo seguramente es el único de su clase que no tiene una PlayStation en estos momentos. Sin embargo, también sé que cuando nos vamos un fin de semana, cuando estamos con más niños, es capaz de disfrutar de otras cosas. Sabemos que cuando la tenga, la va a apreciar realmente. Y también sabemos que cuando la tenga y sepa controlarse y tenga unas normas claras, eso le va a beneficiar porque va a poder disfrutar del juego, pero también va a poder disfrutar o va a ser capaz de controlarse y parar. Y eso le va a venir bien para muchas cosas. Le va a venir bien cuando tenga que tomar decisiones en su vida. Eso le va a venir muy bien cuando tenga que conocer a una chica y tendrá que controlarse en ciertos momentos. En realidad sabemos que este tipo de acciones son tan importantes como darle un beso y dar afecto. Y por lo tanto es una apuesta a largo plazo. Siempre digo una cosa, los mejores frutos no crecen en pocos días, sino que hay veces que tenemos que esperar un poquito más. Y para que vuestros hijos den los mejores frutos, yo creo que no es
favorable meterles en una especie de invernadero en el que aceleramos su progreso, en el que aceleramos su educación, sino que también tenemos que ser pacientes y esperar a que ellos den sus mejores frutos cuando los deban dar. No sé, yo me refería a los tiempos. Bueno, que ellos querrán preguntar, ¿no? Pero ¿cuánto es el tiempo que tienes que esperar? Ahí es donde es como cuando ves a Arguiñano y hace un plato maravilloso, pero si no sabes la cantidad de sal te va a salir un churro. Bueno, pues para cada cosa tiene sus momentos y en general es bueno que los niños aprendan a esperar, que estén tranquilos en la mesa, cumpliendo las normas de educación en la mesa, porque eso les va a dar la capacidad de afrontar otras situaciones de una manera adecuada. Bueno, seguro que hay muchas preguntas en la sala, ¿eh? Quizás por ahí alguien que levante la mano, no lo vemos desde aquí. Mira, ahí hay alguien en este lado de nuestra izquierda, fantástico, ya te están acercando el micrófono. Quizás nos puedas decir... Hola. Adelante, tu pregunta para Álvaro. No sé si funciona. Ahora. Buenos días a todos. Yo quería aprovechar que usted es neuropsicólogo para hacerle una consulta sobre el déficit de atención del que he hablado al principio. He leído que hay países como Estados Unidos, incluso últimamente España también, donde digamos que las recetas por déficit de atención, incluso los diagnósticos, están por encima del 10% de los niños. En cambio, hay países como Francia, donde el nivel es bajísimo y no llega, me parece, ni al 2% o algo así. ¿Cuál puede ser el motivo de esta diferencia? ¿Estos niños están mejor alimentados, están mejor cuidados o el diagnóstico no es exactamente el mismo? Bueno, hay dos teorías un poco que podrían explicar esto. Una es que el déficit de atención lo provoca algún tipo de virus y que en España, en Estados Unidos, estaríamos expuestos a ese virus, pero eso parece que no es una explicación nada razonable y sabemos que no es así. Y otra es que efectivamente en algunos países parece claro que el déficit de atención se está sobrediagnosticando. Yo no soy un experto en déficit de atención y yo sé que además pues, va a haber muchas críticas a lo que os voy a decir, pero sabemos que el déficit de atención se está sobrediagnosticando. Sabemos que la prevalencia real del déficit de atención puede llegar a un 4% y, sin embargo, en países, como decías, en Estados Unidos y en España también está aumentando, puede llegar hasta un 10% de niños que a lo largo de su vida escolar van a tomar medicación para el déficit de atención. Sabemos que una nutrición neurosaludable puede contribuir a que el niño mejore su atención, a prevenir problemas del déficit de atención. Sabemos también que enseñar a los niños autocontrol es muy importante porque el déficit de atención es un trastorno que tiene que ver mucho con el lóbulo frontal y con cómo el cerebro controla sus impulsos, cómo es capaz de esperar y cómo es capaz de controlar su atención frente a la profesora, y también la motivación. También sabemos que los videojuegos pueden tener un cierto efecto sobre los niños en cuanto a su capacidad de controlar la atención. Una última pregunta, alguien que quiera preguntar. Veo, no sé, desde aquí es difícil, ¿verdad, Luján? Y te iba a decir, no veo nada. ha dicho veo, digo, pues no sé, chico, ¿cómo lo haces? Porque yo no veo nada. ¿Hay alguien que esté...? Hola. Sí. Bueno, Por ahí. Mira, Hola. Hola. para nosotros Ahora, es imposible. Vale. Muy bien. Hola. Te vemos. Hola. Hola, ¿qué tal? En primer lugar, enhorabuena, he leído su libro, me ha encantado. Entonces quería preguntarle que en una sociedad donde los niños pasan tantas horas en actividades dirigidas en el colegio y con tan poca presencia de los padres, ¿cómo afecta esto a un niño? Gracias. Bueno, yo soy partidario de que los niños tengan pocas actividades extraescolares. Es muy importante que los niños tengan un juego libre porque la imaginación es fundamental en el desarrollo del niño. Einstein decía que la lógica nos puede llevar desde el punto A hasta el punto B y, sin embargo, la imaginación nos puede llevar a cualquier sitio. Y cuando el niño tiene tiempo muy programado, desarrolla poco la imaginación, y cuando el niño tiene menos tiempo programado, desarrolla más la imaginación porque su cerebro necesita buscar en su interior las cosas que le entretengan o que le hagan pasarlo bien. También sabemos que los niños que pasan mucho tiempo en las extraescolares y que llegan tarde a casa, hacen los deberes tarde, pierden horas de sueño, y el sueño también es otro factor muy importante en el cuidado del cerebro. Los niños yo creo que deben estar en casa con sus padres, deben tener tiempo libre para jugar, y en ese sentido es la mejor manera de desarrollar un cerebro pleno en el que la parte emocional con la parte emotiva, con la parte intuitiva, la parte creativa del cerebro se compagina mejor. Esa es mi impresión personal. Pues señoras, queridas amigas, queridos amigos, un aplauso para para Álvaro Álvaro Bilbao. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro.